y así es mi voluntad legar toda mi fortuna, o sea, 1.000.000 de escudos de oro a doña Martina de Montenegro. Al mencionar la enorme fortuna, los ojos ratoniles del notario Gómez brillaron de codicia. 1.000.000 de escudos de oro. Pillo como era, desde el primer momento el notario Gómez tramó cómo apoderarse de aquella fortuna. Martina de Montenegro, no creo conocer a tan afortunada dama. En cambio, sí me conozco yo. Porque gran parte de esa fortuna será mía, o dejo de ser el notario Gómez. Ahora lo que tengo que hacer es buscar personalmente a esa dama, y si es bella le propondré matrimonio, pero si es vieja, más fácil será engañarla y despojarla. Con pagar su funeral quedará feliz, pero primero debo averiguar quién es o quién fue ese tal Cipriano de Montenegro, de seguro un pillo amigo mío por haber amasado tal fortuna. Son las 3 de la mañana, la hora en que los espíritus salen de la tumba. Las brujas rondan los hogares. Los demonios provocan accidentes y muertes. La hora en que el mismo Satanás sale de debajo de la tierra. Despierta. Mira a tu alrededor y escucha. Ha llegado el momento de otra historia de terror y tú eres el protagonista. El apuntador se mueve en la ouija. Los muertos te observan. El Cristo está invertido y las tinieblas te rodean. Comencemos la aterradora historia de hoy. Aquí, en la radionovela de las 3 de la mañana. En los días en que la Nueva España era gobernada por hombres poderosos y las calles de la capital se llenaban de rumores, supersticiones y secretos, vivía el notario Gómez, un hombre astuto cuya influencia le permitía torcer la justicia a su conveniencia. Protegía a ladrones, negociaba con bienes robados y obtenía ganancias de la desgracia ajena, convencido de que ningún poder humano podría alcanzarlo. Pero existen deudas que no se cobran ante los tribunales y mandatos que continúan vigentes aún después de la muerte. Cuando llegó a sus manos el testamento de un conocido hechicero, al que apenas recordaba, el notario solo vio la oportunidad de apropiarse de una inmensa fortuna. Ni la identidad de la verdadera heredera, ni las extrañas circunstancias en que recibió el documento lograron contener su ambición. Pero ocurrió algo que nadie se esperaría. Alguien desde el más allá estaba acechando. Desde la tumba, un hombre misterioso seguía obedeciendo las órdenes de su amo y vigilaba cada paso del codicioso leguleyo. Así comenzó una persecución silenciosa, en la que la avaricia, la hechicería y la muerte terminarían por encontrarse bajo la sombra de un antiguo testamento. Acompáñame al año 1596. Un ladrón de los tantos que vivían en las lindes de la comarca se adentraba en plena noche por las callejas oscuras y se acercaba a una enorme casona, cuidando de no ser observado. Allá por el año de gracia de 1596, gobernaba la Nueva España el virrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey. En esta casa, de la cual se asienta la leyenda, vivía un hombre que era conocido como el notario Gómez, y todo el mundo decía que era gran amigo y hasta familiar de su excelencia, el virrey. Y tal vez aquello fuera cierto, y a eso se debía que al notario Gómez se le perdonaran gran cantidad de infamias y burlas a la justicia. Era un hombre vil y miserable, pues, a ojos vistos, defendía a ladrones, asesinos y a todo tipo de mala calaña que en ese entonces infestaba la capital de la Nueva España. ¡Ave María!
Sí, ¿qué desea? Usted es el criado del notario, ¿no es así? Sí, así es. ¿Qué quiere? He venido a ver al señor Gómez. Si sabe el santo y seña, dígalo, o no podrá pasar. Por supuesto. En noche de luna llena, el diablo me acompañará. Muy bien, adelante. Sí, gracias. Dentro de la casa, que era casi más bien una bodega de objetos, todos ellos robados, aguardaba el notario Gómez. Notario Gómez, buenas noches. Me dieron la dirección de usted. Ah, es usted. Veo que trae un buen botín. Vamos, póngalo en aquella mesa y muéstreme qué trae don Fermín. Fue muy difícil conseguirla. Traje un botín que lo maravillará, señor. Mire. Vea usted. Vamos a verlo. Los tomé anoche mismo de la casa de Montemayor. Se pusieron un poco pesados, pero usted sabe, hubo que usar la fuerza. Pero mire, ¿verdad que son hermosos? No tanto, don Fermín, no tanto. Después de un momento en que el notario verificara la autenticidad y el valor de los objetos, Tome, le daré estos doblones. En cuanto tase su hurto y logre venderlo, le daré cuanto merece. Pero señor notario, cuando lo vi en la plaza y le entregué las joyas de la condesa de Alamonte la semana pasada, me dijo lo mismo y... Basta, toma el oro que le entrego, ¿sí o no? Lo sé. Prefiero el oro a que me entregue a la justicia. Me alegro de que haya pensado así. Ahora márchese. Criado, acompáñalo a la salida. y así, el ladrón de poca monta fue prácticamente sacado de la casona, mientras berreaba su descontento por las callejas. Me lleva el demonio. Me ha robado otra vez, y sin embargo seguiré robando trayéndole el producto de mis hurtos. Maldita sea este hombre. Pero no solo se decía que el notario Gómez malcompraba cosas robadas, sino que a veces excarcelaba a conocidos delincuentes y asesinos, cuyos delitos cometidos tenían varios testigos, con todo descaro y frente a todos en la comarca. Vamos, miserable, que estás libre ahora. Y todo me lo debes a mí. Jamás creí que podría salir de nuevo. Le viviré agradecido, señor notario. Pues ya lo sabes. Muéstrame tu agradecimiento llevándome el producto de tu próximo hurto. Mire, otra vez el notario Gómez se ha burlado de la justicia con otro condenado. Tiene razón, ese miserable es un ladrón, a carta cabal, y aún así lo dejan libre. Tan pillo es uno como otro. Dios nos libre de caer en manos de ese asesino. Siempre se veía al notario Gómez acompañado de temidos delincuentes, de rateros y malvivientes, a quienes la justicia no tocaba, gracias a la intervención del leguleyo. Por las noches se le veía en las tabernas frecuentadas por individuos de la peor calaña, y muchos pobladores de la comarca aseguraban que allí les daba información sobre la gente rica y la mejor manera de robarla. El tiempo pasó, y ocurrió que el virrey ordenó el reparto de tierras a los naturales, que puede considerarse como el primer reparto ejidal en la historia de México. Buscarán lugares apropiados para establecer pueblos para los naturales. Sí, excelencia. Buscarán sitios con agua, tranquilos y que puedan sembrarse y cultivarse. También entregarán a cada individuo tierra suficiente para sembrar, albergarse y tener pastizales. Como usted diga, señor virrey. Que el mismo notario Gómez se encargue de esas faenas y usted se encargará de darle todo lo necesario en mi nombre. Como usted diga, excelencia. Pero, mientras el funcionario, por parte del virrey, se ocupaba de los registros y medidas, el miserable del notario Gómez hacía de las tierras lo que quiso. Pero señor notario, me despojan de mis mejores tierras para dárselas a esos desdichados. Esas tierras son mías, son una herencia de nuestro abuelo. De ahí pasó a mi padre y de ahí... Cállese ahora mismo y escuche, caballero. La situación podría remediarse si... ¿Cómo? ¿Acaso puede usted revocar la cédula del rey? Nada es imposible si usted, pues, sabe a qué me refiero. Entiendo. Le diré algo. Eche de mis tierras a esos indios y le pagaré con gran generosidad. No esperábamos menos de usted, hombre magnánimo. Dirigidos y azuzados por el notario Gómez, hombres que asistían al notario azotaban y ahuyentaban a los indios de las tierras, y de esta forma los obligaron a abandonar y rechazar las tierras que sin saber nada se les daban en nombre del virrey. Vamos, desdichados, lárguense de estas tierras.
que nunca serán suyas, y si se quejan, peor para ustedes, pues en lugar de azotes recibirán la muerte. ¡Fuera! Y como se lo prometían los hacendados, pagaron con generosidad los servicios del notario Gómez. De regreso de su fructífera jornada, el notario se entregó al regocijo de contar todas sus ganancias. Pero qué buena fortuna he amasado para poder llamarme rico. Aún falta mucho oro. ¿Quién diablos es? Soy yo, señor amo. Ah, eres tú, condenado criado. ¿Qué pasa? Perdone, amo, pero anoche llegó esto. Su criado entró llevándole un documento lacrado. ¿Pero qué? ¿Y por qué me lo entregas hasta ahora? Lo había olvidado, amo. Silencio y dame eso. No sé por qué te sigo teniendo aquí, siendo tan distraído. ¿Pero qué es esto? Vaya, vaya. Es un testamento. ¿Qué dice aquí? ¿De Cipriano de Montenegro? Señor notario Gómez, para cuando usted reciba este documento que hace las veces de mi testamento, yo ya estaré muerto. Criado, responde, ¿quién lo trajo? No lo sé, amo. Seguro el mismo caballero que usted menciona. Eres un tonto. Pero, amo. ¿Cómo va a traerlo el mismo hombre? ¿No estás escuchando que es su testamento y que ha fallecido ya? Pues muerto parecía la persona que me lo entregó, señor amo. Anoche mismo lo vi. Abrí la puerta. Por cierto que era alto. Su frente llegaba casi al marco de la puerta y... pálido, también como una cera funeraria. Y debo decirle que despedía un olor espantoso, como descompuesto. Además venía como si una carreta le hubiera pasado encima. Vaya tonterías. Debió haber sido su criado, desarrapado como tú. Ahora vamos, vete de aquí, que aún tengo mucho que leer este testamento. Un testamento de alguien que no conozco ni escuché mencionar jamás. Como usted diga, amo. Y así es mi voluntad legar toda mi fortuna, o sea, 1.000.000 de escudos de oro a doña Martina de Montenegro. Al mencionar la enorme fortuna, los ojos ratoniles del notario Gómez brillaron de codicia. 1.000.000 de escudos de oro. Pillo como era, desde el primer momento el notario Gómez tramó cómo apoderarse de aquella fortuna. Martina de Montenegro, no creo conocer a tan afortunada dama. En cambio, sí me conozco yo. Porque gran parte de esa fortuna será mía, o dejo de ser el notario Gómez. Ahora lo que tengo que hacer es buscar personalmente a esa dama, y si es bella le propondré matrimonio, pero si es vieja, más fácil será engañarla y despojarla. Con pagar su funeral quedará feliz, pero primero debo averiguar quién es o quién fue ese tal Cipriano de Montenegro. De seguro un pillo amigo mío por haber amasado tal fortuna. Ese mismo día por la tarde, el notario Gómez se enteraba por medio de unos hombres que contrató para que investigaran sobre del difunto Cipriano de Montenegro. Bien, adelante. ¿Pudieron averiguar algo? Así es, señor notario. Mucha gente lo conoció en vida, pues basta saber que hace 12 años estuvo a punto de ser quemado con leña verde. ¿En leña verde? Sí, no solo era un peligroso y bien pagado hechicero, sino que escribió un tratado de hechicería y malas artes. Dicen que no lo quemaron porque caballeros poderosos lo defendieron. ¿Y saben por qué? Bien, daba filtros amorosos y curaba de mal de amores. También hacía brujerías que cobraba a alto precio. Decían que era tanto o más poderoso que la misma bruja Ambrosia, esa que vive más allá del pantano. Jamás lo conocí, que yo recuerde. ¿Por qué me escogería a mí para entregar su testamento? Y en cuanto a Mariana de Montenegro, ¿qué fue lo que averiguaron? Es una pobre vieja. Mire, conseguimos la dirección. Aquí la tiene. ¿Y es mucha la fortuna que el hechicero le ha dejado a esa mujer? Incómodo por la pregunta, el notario Gómez mintió con el propósito de no dar a saber los malvados planes que tenía. Cualquier cosa, pero he de entregársela. Ahora he de marcharme, pues es tan poca la herencia que no sé ni siquiera dónde está el talego de oro.
El malvado notario hizo aún otros asuntos y después se dirigió a su casa, pensando todavía cómo y dónde iba a recoger la gran fortuna. Jamás se imaginaba la sorpresa que iba a recibir de parte de su criado. Señor amo, señor amo. ¿Pero qué pasa, criado? ¿Qué son esos gritos? Señor amo, qué bueno que llegó. Mire, le han traído esto en su ausencia. El criado muestra dirigiendo su mano hacia un enorme y mohoso baúl viejo que estaba puesto encima de una mesa. Bah, un mísero botín de ladronzuelo. Bájalo de ahí. No sea que se maltrate esa mesa de fuerte roble. Perdone, señor amo, pero lo envía don Cipriano de Montenegro. ¿Qué dices, insensato? Bien sabes que don Martín ha muerto. Pero amo, así lo dijo ese criado alto y con aspecto sombrío, que lo ha traído no hace mucho. ¿Cómo? ¿Estuvo aquí de nuevo? Sí, así es. Si usted hubiera llegado antes de las campanadas de las 9 de la noche, con seguridad se lo encuentra. Está bien, está bien. ¡Basta! Ábrelo entonces y acabemos con esta tontería. El criado obedeció y enorme sorpresa se llevaron criado y amo. Dios, cómo brilla. Por Belcebú, si es la fortuna de la herencia. Está llena de monedas de oro. Deja ahí, criado entrometido. Ese oro es mío. Ahora ayúdame a guardarlo, que la noche está poblada de ladrones y de gente de mala entraña. No puedo permitir que me roben. Sí, amo, como usted diga. Criado y amo se afanan con el enorme baúl y lo esconden en el sótano de la casona. Al día siguiente, el notario Gómez se fue en busca de doña Martina de Montenegro. La casucha se localizaba en las afueras de la comarca, en las zonas más pobres. Y por fin, cuando llegó al domicilio indicado, y tardó mucho en abrir una anciana de aspecto enfermizo y desnutrido. Perdone mi tardanza, pues vieja soy, y soy muy achacosa. Mucho mejor. Así pronto morirá. Buenas tardes, noble dama. Tal vez usted no me conoce, pero soy el notario Gómez. Tengo un asunto muy importante que tratar con usted. ¿De verdad? Pues no sé de qué se trate, pero pase, por favor. Aquí está bien, tome asiento. Y dígame, ¿de qué se trata? ¿Sabe, mi noble dama? Debe usted saber que ha abierto su puerta a la fortuna. Pues sigo sin entender nada, caballero. Pues sepa que un preclaro caballero recién muerto la ha nombrado su heredera y le ha dejado algunas de sus riquezas en oro. ¿Pero qué dice? ¿Heredera? Seguramente algunos de tantos enamorados que supongo debe haber tenido. Oh, por favor, no adule a una anciana enferma y achacosa, caballero. Pues así ha sido. Pero dígame, ¿de quién se trata ese para rezarle siquiera un novenario? Nada menos, noble dama, que don Cipriano de Montenegro. ¿De Cipriano de Montenegro? ¡Oh, Dios mío! ¿Lo recuerda, señora mía? Sí, claro. Yo le tenía miedo. Cuando era joven era alocado y extraño. Lo metieron varias veces a la cárcel de Sevilla por brujería y negromante. Decían que tenía tratos con el demonio. Yo me enteré después, y cuando lo supe decidí alejarme. Pues es el mismo que le ha dejado algunos escudos. No creo que sea mucho, pero me conformo con que sirva para seguir viviendo y pagar mis deudas. Lo dicho, esta vieja con unos cuantos escudos tendrá para ir tirando mientras estira la pata. El monto aún lo desconozco, pero calculo que será algo así como 2000 escudos. ¡Oh, Dios mío! Es demasiado para una vieja como yo. Por lo mismo creo que usted debería tener a alguien que pueda ayudarla con esa cuantiosa fortuna. Veo que aquí con usted no vive nadie. Así es, caballero. Soy una mujer sola. Nunca me casé y no tuve descendencia. Pues con mayor razón. ¿Desea nombrar un apoderado o ir a mi casa por la suma en cuanto le avise? No, señor notario. Usted parece un buen hombre. Le dejo todo en sus manos. No se preocupe y puede estar segura de que su fortuna estará en muy buenas manos. Poco después, en casa del pícaro bachiller, Todo ese oro será mío, y para esta anciana solo 2000 escudos,
y que antes diga que le ha ido bien. Esa misma noche, el notario Gómez tomó algunos escudos para ir a jugar naipes, que era su vicio y su pasión. Dinero llama dinero, caballeros, y esta noche traigo una fortuna, así es que les ganaré. No se confíe en los augurios, señor notario, pero está bien. Veremos si le sonríe la buena fortuna. Pero por Belcebú me han ganado cuanto traía. Se lo dijimos, notario Gómez. Bueno, al menos espero que me den la oportunidad de desquite, caballeros. Cuando guste jugaremos en la casa de la condesa Valtierra. Muy bien, ahí estaré. ¿Le sienta bien a las 10 de la noche? 10 está bien. Me retiro ahora mismo. Mientras el hombre caminaba a solas por las callejas oscuras de la comarca, de pronto se detuvo. Creyó que alguien lo seguía. Al cabo que ese era oro de la herencia de la vieja. Fue mucho lo perdido, pero mucho me queda en ese cofre. ¿Pero qué pasa? Parece que alguien me sigue. Logro ver a alguien. A juzgar por esa figura, debe ser el criado del difunto Cipriano de Montenegro. Igual lo describió mi criado. Y me ha seguido. ¿Será un servicio que le presta a su difunto amo? Me acercaré a hablar con él, que hable claro. Pero cuando quiso interrogarlo, ya solo había sombras tenebrosas en el sitio donde antes estuvo el criado. Pero qué cosa extraña pasa aquí. Juraría haber visto a alguien parado justo aquí. Noches después volvió a tomar dinero de la herencia y a jugar, perdiendo nuevamente. Con un demonio no puede ser. Ya una fuerte suma ha perdido, señor notario. No ha sido nada. Tengo eso y mucho más. Y al quedarse sin más nada con que seguir el juego, se retiró. Pero cuando apenas había dado un paso hacia la calle, descubrió aquella figura siniestra. ¿Pero qué está pasando? ¿Es esa sombra? Debe ser otra vez el criado del difunto. ¿Cómo está, señor notario? Señora condesa, ¿es usted? Se ha quedado como pasmado. Señora, tal vez no me lo pueda creer, pero le ruego que me proporcione un carruaje para marcharme a casa. ¿Qué le ocurre, señor notario? Lo noto pálido. Sé que alguien me sigue con intención de asaltarme. Bien, no tiene de qué preocuparse. Ahí mismo está mi carruaje. Mi criado lo llevará a su casa. Se lo agradezco mucho, condesa. Y cuando por fin el carruaje llegara a la casona del notario, él creyó haber llegado seguro a su casa, pero al bajar frente a ella... Ahí está ese hombre de nuevo. ¿Cómo es posible que haya llegado antes que nosotros? Debo darme prisa, no le daré ni oportunidad de alcanzarme. Tan pronto entró a su casa, el notario corrió a leer detenidamente el testamento de Cipriano de Montenegro. Debe haber algo en estos papeles del testamento sobre este criado. Aquí está. Aquí está lo referente a él. Veamos. En cuanto a mi criado Marred, continuará mi servicio hasta que se haya cumplido lo mandado en este testamento. A su tiempo le hallarán en Santorum 92. ¿Santorum 92? ¿Qué es eso? ¿Una dirección acaso? Entonces por eso me sigue. Su difunto amo le ordenó vigilar que entregue la herencia. Irá a preguntarle a la vieja cuánto oro le he dado. Verá que apenas le he dado 2000 escudos. Me denunciará. ¿Qué hago ahora? Piensa. Ya sé, me marcharé. Venderé cuanto tengo, reuniré todo y me marcharé al Perú. Burlaré a ese estúpido criado y a su amo. Así lo hizo. El notario Gómez vendió cuanto tenía en su casa para reunir todo en dinero y marcharse. Pero había algo que no podía dejar, su vicio por el juego. Y esa noche decidió ir a jugar su última mano de naipes en Nueva España, y cuando salía de regreso, pasaba por las callejas oscuras y sucede que...
¿Qué ha sido eso? Suenan como unas pisadas. ¿Será otra vez ese criado maldito? Debo hablarle, lo engañaré. Si no acepta un soborno, le clavaré este puñal en el pecho. Y así, el notario Gómez saca de entre sus ropas una daga que empuña con su diestra y se acerca a donde aquella presencia estaba. Comprometido estoy ahora. No puedo dar esta herencia a la vieja esa enferma. ¿De qué le serviría? Tú, sé que estás ahí. Sal ahora mismo. Quiero hablar contigo. Tal vez podamos hacer un trato. Parece que alguien se acerca. Pero ¿qué pasa? De repente hace mucho frío. ¡Por el mismísimo demonio! ¿Qué es esto? Rápidamente el aterrado notario sacó su puñal enterrándolo en aquel extraño personaje, siendo lo último que pudo hacer. ¿Pero qué es esto? ¡No le hizo nada! ¿Eh? ¡No! ¡No! De pronto, unas manos frías, húmedas como tumba, se anudaron en torno a su cuello. ¡Ah! Y fueron apretando, hasta sentir que la vida de aquel pillo se escapaba. Tres días pasaron, y cuando el criado no supo nada de su amo, acudió al Santo Oficio por considerarse un caso sobrenatural y denunció ante la justicia la misteriosa desaparición del notario Gómez y fueron a investigar. Dice que un hombre flaco y alto lo seguía. Así es, señor oidor. Era criado de don Cipriano de Montenegro. He oído hablar de él. Se refiere al brujo. ¿Entonces lo conoce? Sepa que algunos brujos tienen por criados a demonios o a gente muerta. ¿Gente muerta? Sí, claro. Aquí mismo en estas oficinas del Santo Oficio. Y hemos recibido casos insólitos. Ahora entiendo, señor oidor. Muerto parecía, pues tan pronto se le veía como ya no estaba. ¿Sabe dónde puede hallarse tal criado? Estos son los papeles de ese extraño testamento que le dieron a mi amo. Mire, aquí los tiene. Permítame. Aquí dice Sanctorum 92. ¿Será esa la dirección? Eso parece. Venga, vamos a averiguar. El oidor junto con el criado y un par de guardias fueron hasta la dirección anotada. Según el testamento, la dirección del criado llamado Marret estaba en lo que parecía ser el domicilio Sanctorum 92, pero gran sorpresa se llevaron cuando estuvieron frente a la dirección indicada. ¿Pero qué cosa extraña es esta? ¿Esto es una broma de mal gusto? La dirección corresponde a un cementerio. Pues esta es la dirección que viene anotada. Pues vayamos a buscar a ese tal Marret. Ya vimos todas estas sepulturas de este lado, señor oidor, pero no veo el número 92. Señor oidor, ¿pasa algo? Espere, escúcheme bien. Marret está escrito al revés. Mire, es Terram, y eso en latín quiere decir tierra y muerte. ¿Qué? Venga, vamos en busca del sepulturero. Tal vez nos pueda ayudar. Este caso se está poniendo cada vez más extraño. El oidor había comprendido todo y habló al sepulturero. Dígame, ¿tiene numeradas todas las tumbas? Por supuesto. En el registro funerario anoto todas, señor oidor. Bien, condúzcame hasta la número 92. El señor aquí presente y yo queremos averiguar algo. Claro, señores. Permítanme. Iré por una bujía para poder iluminar. Y en plena oscuridad de la noche, alumbrados con una bujía, los tres hombres andaban por las sepulturas en busca de la del misterioso criado, Marret. Por aquí, caballeros. Ya casi llegamos. Esa tumba que ustedes mencionan está en esta parte más alejada de todo el cementerio. Mire, hemos llegado. Aquí tiene la tumba 92. Mire, no es la de Marret. Ahí dice Abel Páramo. Bueno, eso no es de extrañar. Marret o Terram es el nombre que el brujo le daba al muerto viviente. Puede ser el mismo. Esperen, algo está mal aquí.
La tierra de la tumba ha sido removida. El sepulturero comenzó a revisar el terreno movido y tras ver, fue moviendo la tierra hasta que todos los presentes fueron testigos de algo macabro. ¡Santo sea Dios! Oh, no. Yo reconozco el anillo de esa mano. Es el de mi amo. Por favor, traiga palas para cavar deprisa. Cavaremos de nuevo esta fosa. De pronto, al descubrir por completo la tumba, todos se quedaron mudos de terror. ¡Miren! ¡Alabado sea el Señor! ¡Miren, caballeros! Es el notario Gómez. Amo, no puede ser. El criado muerto lo ha matado por órdenes de su amo. Dios mío, ¿cómo ha sido esto posible? Cipriano de Montenegro fue un poderoso hechicero. Dominaba las ciencias ocultas y la magia negra. ¿Pero por qué? ¿Qué motivó esta cruel venganza contra mi amo? Solo ellos en la eternidad podrán saberlo. Por favor, cubra esta fosa nuevamente y que los siglos la cubran después con el olvido. Como usted diga, señor oidor. La muerte del notario Gómez no tardó en conocerse entre quienes habían sufrido sus abusos y engaños. La justicia recuperó de su casa los documentos, las joyas robadas y el dinero obtenido mediante sus negocios ilícitos. Los ladrones que durante años habían gozado de su protección fueron perseguidos, mientras se declaró cuanto sabía acerca de las visitas del extraño criado y del testamento de Cipriano de Montenegro. Así terminó la influencia del notario y se deshizo la red de corrupción que había levantado alrededor de su nombre. Doña Martina recibió finalmente la herencia completa que le correspondía. Con aquella fortuna pudo abandonar la pobreza, recuperar su antigua casa y vivir con dignidad durante los años que todavía le quedaban. También ordenó que una parte del dinero se destinara a ayudar a enfermos, ancianos y familias desamparadas, como una manera de evitar que el oro de Cipriano de Montenegro continuara ligado a la codicia y al sufrimiento. Cuando murió, lo hizo en paz y dejó sus bienes repartidos con claridad para que nadie volviera a disputarlos. En cuanto al criado Marret, jamás volvió a ser visto después de cumplirse la última voluntad de su amo. La tumba de Abel Páramo fue sellada nuevamente y con el paso del tiempo desaparecieron de ella las huellas de tierra removida. Nadie supo si aquel servidor había sido un muerto levantado por hechicería, un espíritu sometido o algo todavía más oscuro. Lo único cierto fue que cumplió su misión. Castigó al ladrón, protegió la herencia y regresó al silencio de la sepultura, donde su obediencia terminó al fin junto con el mandato del hechicero. Por esta noche ha sido todo. No olvides que nos veremos pronto con otro relato de terror, aquí, en la radionovela de las 3 de la mañana.